santificación. Hablábamos que la santificación es un proceso que arranca desde la cruz de Cristo, arranca desde su sangre perdonadora y se va transformando a través del Espíritu Santo. Por eso decíamos y hablábamos que lo importante para nuestra vida era que pudiéramos dejar al Espíritu Santo que usara y al Espíritu Santo que fuera el eje transformador de nuestra vida para que llegáramos a la santidad que necesitamos, ¿vale? Ahora, ¿qué es la santidad? A ver, tenemos un problema con la santificación. ¿Por qué? Porque lastimosamente no sabemos qué es la santidad. Tenemos nosotros un pensar en nuestra vida de qué es la santidad. ¿Por qué? Porque vemos que se habla de los santos, por ejemplo, de los que habla la religión católica, nuestros amigos los católicos, y ellos hablan de que es un hombre o una mujer que hizo una cosa hacia otros. Y entonces le damos un título de santos porque se esforzaron o porque se fueron martirizados o porque murieron haciendo la labor de Dios, murieron cumpliendo el llamado. Y entonces eso tergiversa lo que la santidad significa realmente. Santidad no se trata de tener una aureola de vida religiosa enclaustrado en un lugar. No trata de adoptar un sistema de hacerse el bondadoso de la gente. No. La santidad tiene que ver con nuestro interior, tiene que ver con quiénes somos acá en la parte interna. ¿Por qué? Porque Dios no se descresta con lo que observa el hombre. Dios no se descresta con lo que la gente está viendo de ti, porque muchas apariencias mostramos frente a los demás, pero la realidad de quién somos está aquí internamente. Hoy estamos en día de elecciones y es muy común ver a los candidatos yéndose a los pueblos y yéndose a los barrios bajos y cargando niños y dándole besos a los moquientos y abrazándose con los sin hogar, con los indigentes, pues. Mejor dicho, no, ahora los políticos son, pero la tenacidad. Me causa gracia porque arrancando las elecciones de este año, mostraron un video en donde un político fue a un barrio. Resulta que hace 4 años, o sea, las elecciones en Colombia son cada 4 años, hace 4 años ese mismo político fue a ese mismo barrio y toda la gente del barrio lo recibió y el tipo les prometió que les iba a arreglar un canal de aguas. Ese canal de aguas estaba llevando pues agua sucia y atravesaba por todo el barrio, entonces era muy, muy oloroso, olía muy, muy feo. Y entonces la gente está diciendo, no, este es nuestro candidato, votemos por él. Y resulta que votaron por él, quedó de concejal, creo que era. Y en 4 años no se arrimó para nada al barrio. Bueno, ahora son elecciones, entonces necesita los votos del pueblo. Y se fue otra vez para allá, para el barrio. Y claro, todos los del barrio lo vieron. ¡Ay, señor concejal, venga para acá! Claro que sí. Y se fueron y todos lo recibieron con bombos, platillos y no sé qué. Cuando se acercaron al caño y llegan y le dicen, ¡ay, señor concejal, ¿se acuerda que usted nos prometió? Sí, sí, esta vez sí les voy a cumplir. Pues no, y lo empujaron, lo tiraron al caño. ¡Rata! Usted no sé qué. Y le dijeron un poco de cosas y ese tipo como pudo salió de ese caño corriendo y lo iban a linchar. Y así son. Mire, la pecaminosidad del ser humano no se ve en lo exterior. Uno puede mostrar lo más pulcro, vestirse pues una cosa maravillosa y hablar con la gente, sí, claro, no te preocupes, sí, uno cambia. Y no sé cuántos han visto la gente hablando con otros, sí, claro, no, yo te siento, sí, mira, aquí, y hablan y dicen, y ¿cuántos nos hemos topado con esa gente? Y no son serios en lo que hablan, no son serios en lo que dicen, no son serios en cómo se comportan.
pero cuando uno examina su vida, cuando uno habla con la gente más cercana, entiende quién es internamente esa gente. Y entonces uno dice, ah, caramba, no es tan lindo como se ve. Y eso no es solamente de los políticos, eso es de todo el mundo. Todos tenemos una vida externa y todos tenemos una vida interna. Y precisamente la santificación tiene que ir en lo profundo del ser humano. Nosotros no podemos esperar que a una persona que antes era rabiosa y salía y pegaba y, por ejemplo, ¿no? El ejemplo común, la señora del barrio que escuchaba a los niños con la pelota y eso cogía toda pelota que entrara al antejardín de la señora, ¡pah!, cuchillo y les estallaba la pelota. Resulta que un día la señora se volvió cristiana y entonces ya no estallaba las pelotas, pero tampoco se las devolvía. La señora cambió, podemos decir que sí, pero del todo podemos decir que no. ¿Me entienden a lo que me refiero? O sea, no es simplemente actos en lo exterior, sino realmente un acto, ¿cómo se llamaba eso? Acto de contrición, ¿era que le decían eso? ¿Sí? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Eso se llama acto de contrición, ¿no? Sí. Entonces, el acto de contrición interno, ¿y cuántos vemos allá dándose golpes de pecho? Sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y salen de allí a la cantina, y salen de allí al prostíbulo, y salen de allí a hacer maldades nuevamente. ¿Por qué? Porque no es una cosa de mostrar hacia afuera, sino un acto interno. Realmente la santificación no tiene que ver con reglas, no tiene que ver con normas, no tiene que ver con asepsia, no, tiene que ver con interior, acá, no los calzoncillos, sino el interior de la gente, adentro. Santidad viene de una palabra griega que se llama agios. ¿Cómo se llama? Agios. Y la raíz de la palabra agios significa apartarse. Apartarse. Ahora, esta palabra agios tiene dos matices: apartado para y apartado de. ¿Me entienden? Apartado para y apartado de. Entonces quiere decir que la santificación tiene que ver con apartarme del pecado, ¿sí? Y por favor, los que gramaticalmente corrigen, yo lo dije de manera ¿cómo? De manera satírica. Apartado de él, del pecado, y apartado para Dios. ¿Me entienden a lo que me refiero? Significa cambiar todas aquellas naturalezas internas que yo pensaba en mi interior que eran correctas porque había vivido con ellas toda la vida y para mí eran naturales, apartarme de eso y hacerlo ahora, ser apartado yo, todo mi yo interno, ser alma, cuerpo y espíritu para Dios. Ahora, no es meterme a la religión y quedarme allí pues vistiendo los santos. No, no significa eso, porque inclusive en esas personas vemos pecado. ¿Me hago entender? Significa que nosotros estamos entrando en una etapa en donde no solamente nos separamos del pecado, sino también entramos en una dedicación de aprender de Dios, entramos en una purificación constante, significa entramos en una consagración, que significa que ya si antes frecuentaba los bares, pues ahora frecuento la iglesia. Que si antes frecuentaba los prostíbulos, pues ahora frecuento a mi esposa o a mi esposo porque me le debo a ellos. Que si antes hacía apuestas y me gastaba todo el dinero, pues ahora ahorro y más bien le dedico a mis hijos y a mi casa. ¿Ok? Y significa entrar en una conciencia de que ahora sirvo a un Dios, o sea, estar atento para en qué momento ese Dios me dice que tengo que hacer algo e irme obedientemente a hacerlo. Entonces sigamos, la santificación incluye separarse, dedicarse, purificarse, consagrarse y entrar en un servicio a Dios. Volvamos.
separarse, dedicarse, purificarse, consagrarse y servir a Dios. Es importantísimo entrar en esto. ¿Por qué? Porque si no cumplimos estas etapas, muy posiblemente nos quedamos en una santificación falsa. Pensamos que simplemente con cambiar unos hábitos y no todos, ya estoy santo. Si antes gritaba, entonces ya no grito, entonces ya pienso que con solo eso. No, significa ir progresivamente avanzando en mi vida para que todo lo que soy realmente cambie, todo lo que soy realmente se purifique. ¿Ok? Ahora, en el cristianismo, la santificación no es solamente un requisito, sino también es un llamado. Mire, sed santos porque yo soy santo. Eso quiere decir que Dios está interesado en que sea santo. Ahora, como yo les explicaba la semana pasada, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, inmediatamente obtienes el título de santo, ¿vale? Y eso Él te lo da simplemente por la, ¿cómo se llama? Por el acto de perdonarte y de redimirte. Ya eres santo. Pero la santificación no es un título, sino es un andar. Por lo tanto, lo que Él te pide cuando te dice sed santo porque yo soy santo es empieza a purificarte y a crecer en esa santidad de aquí en adelante. Y empieza a hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque yo las hice correctamente. Es lo que te dice Él. Sigue mi ejemplo. ¿Vale? Ahora, procurar la santificación no debe verse simplemente como un acto de obediencia externa, sino una disciplina interna. ¿Qué quiere decir? Si antes, o sea, lo que Dios está esperando no es que tú te vuelvas una persona aburrida. Y ya, entonces, si antes jugar fútbol me sacaba la piedra, entonces ya no juego fútbol porque es que ya me saca la piedra. No, significa procurar que jugando fútbol no te saquen la piedra. O si te vas a estallar, entonces quédate un momentico ahí en el palo del arco o en la esquina y reflexiona, toma el aire y otra vez vuelve. A ver, enfréntate a esas cosas que te hacían obrar mal para que poco a poco vayas deshabituándote de eso. Eso es la santificación. No significa que simplemente, entonces pues no voy a seguir comiendo porque entonces mi pecado era la gula. No, pues tiene que comer, hermano. ¿Qué podemos hacer? Tiene que comer. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que regularte en la comida. Si antes te comías 30 hamburguesas, pues ya bájale a 20 y algún día bajarás a 10 y otro día bajarás a 5 hasta que llegues a una de vez en cuando y vas a ver la notoriedad, el cambio. ¿Me hago entender? Eso es la disciplina interna que debemos tener para la santificación. Y yo estoy hablando cosas pendejas, pero eso también transcurre en todos los otros actos de la vida diaria, en todas las cosas que estaban allí. Por ejemplo, podemos notar que muchas veces habían cosas que nos afectaban para pecar. Por decir algo, ver una película o escuchar cierta canción, ¿ya? Y eso simplemente era lo que hacía una situación en nuestra vida para que entráramos a pecar. Pues no necesariamente te está diciendo que tienes que dejar de ver películas o tienes que dejar de escuchar música. Pues es que algunos entran como en una cosa, pues no veas películas. No, significa escoge bien lo que vas a ver. Escoge bien lo que vas a escuchar. Escoge bien los amigos con los que vas a estar, que no te jalen hacia el pecado, sino que te empujen a un cambio. ¿Cuáles son los verdaderos amigos? Los que buscan tu bienestar. Pues entonces escoge a esos, a los que van a buscar el bienestar tuyo y van a hacer de que tú avances y seas mejor. ¿Ok? Ahora, recuerda que la santificación no es por vía propia, no lo haces tú. Entonces, ¿qué significa? Acércate a Cristo, acércate al Espíritu Santo todos los días y ellos te van a guiar en esa santificación. La santificación no es un atributo, no, es una vida. Quiero que entiendas eso. No te vuelves santo simplemente por el título de santo, te vuelves santo porque tu vida empieza a reflejar eso. La Biblia nos dice: por sus frutos lo conoceréis.
¿Y eso qué quiere decir? Que si tu vida entra en santificación real, entonces tus frutos diarios, tus frutos mensuales, tus frutos anuales van a hablar de eso. ¿Ok? No significa que simplemente, pues yo ya creí en Cristo, soy santo, llámame santo. No, sino qué frutos estás dando, qué estás mostrando tú en tu vida para hacer de que realmente te vuelvas una persona santa. Ser santo no es un principio activo, sino que parte desde la persona de Cristo. Miren, voy a decir algo que puede sonar, ¿cómo se llama eso? Puede ser polémico. Pero no hay ningún escrito, ni siquiera de los budistas o de estas personas, que hablen acerca de que una persona se santifica por creer en Buda. No sé si me están entendiendo. Ellos hablan acerca de maneras de vivir y algunas son buenas, la verdad es que sí. El hinduismo y el budismo pues hablan de ciertas cosas que si el ser humano las aplica, pues se vuelve buen ser humano. Pero el único escrito que nos habla acerca de que una persona se convierte o se vuelve santa a través de la creencia en alguien es la Biblia. Y la Biblia nos dice que el principio de la santificación parte desde la persona de Cristo. Y aquí quiero ser claro en esto, ¿por qué? Porque mucha gente piensa que simplemente ser bueno es lo máximo. O sea, yo soy bueno. Y nadie te está diciendo que ser bueno sea malo. No, ser bueno es bueno. Pero lo que te llega a santificar en tu vida, lo que hace que tu vida se transforme espiritualmente, libros acerca de Buda y acerca de Mahoma y acerca de, bueno, todos estos otros que hablan las otras religiones, no te hablan de un proceso de santificación por creencia en ellos. No sé si me hago entender. El único libro que te habla de un proceso de santificación a través de la vida de alguien es la Biblia. Y te habla de que el principio de la vida de santidad es a través de creer y poner tu confianza y fe en Cristo Jesús. O sea, Él es el principio, el alfa, y Él es el final, la omega. Amén. Dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis verdaderamente santos. Ahí es donde nosotros entramos en una nueva vida transformada para el ser que queremos ser. Sí, hasta yo mismo me entendí. Nuestra salvación comienza en Cristo, significa que la santificación progresa en cuanto Cristo ha progresado. Se refiere a que la vida que escuchamos o vemos en los evangelios nos muestra un crecimiento de Cristo hasta su plenitud en su muerte y resurrección. Ese mismo progresimiento, ese mismo progresar debe ir en nuestra vida a través desde que creemos en Cristo, que somos bebés espirituales, hasta nuestra plenitud cuando Él nos lleve a su presencia. ¿Amén? Amén. Ok. El proceso de crecimiento inicia al reconocernos como personas débiles. Recordemos a los dos ladrones en la cruz. El que estaba a la derecha, que decía: ¿qué hubo? ¿Usted no es que es el Cristo? A ver, haga el milagro, bájese esa cruz y de una vez nos baja a nosotros. ¿Qué va? Usted no puede, no sé qué. Nunca reconoció que el pecador era él y no merecía, él no merecía la libertad. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un ladrón y estaba feliz porque lo soltaron en vez de él. Inclusive yo por ahí tengo un escrito que quiero sacar más adelante acerca de la vida de Barrabás. Pero Barrabás estaba feliz, era un ladrón, un man que mataba, y sí, podría decirse que estaba luchando en contra del imperio romano, no sé qué, pero la verdad es que el tipo era malo, y en realidad nadie lo quería, solamente que esa vez fue porque a la gente le pagaron para que dijera Barrabás en vez de Cristo. Y el tipo salió, y el tipo de la cruz, nadie reconoció quién era el verdadero pecador. ¿Pero qué hizo el man?
del lado izquierdo. Yo estoy aquí y merezco morir. Le temo a la muerte, pero estoy aquí porque merezco morir. ¿Este hombre qué hizo? No hizo nada. Mire, Señor, más bien, ¿sabe qué? Si puede perdonarme, perdóneme. Si puedes perdonarme, perdóname. Y es ese corazón realmente de reconocimiento de nuestra posición de pecadores lo que hace que Dios y el Espíritu Santo y Cristo actúen en tu santificación. ¿Por qué? Porque el orgullo y la altivez es lo peor en el ser humano. Creerse buenos cuando realmente no lo es. Creerse positivos cuando en realidad son negativos. Pensar que tienen todo cuando en verdad no tienen nada es lo peor en el ser humano. Y por eso Dios dice en su palabra que Él mira de lejos a los altivos y de cerca a los humildes, porque a Él le interesa que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Mire, no se le va nada decirle al Señor: Señor, qué pena, soy ser humano, me equivoqué, pero con un corazón realmente compungido, porque es que Dios está mirando internamente. A ver, sí se está arrepintiendo de verdad o simplemente es palabrerías. Cuando tú te arrepientes de verdad y reconoces esa posición de pecador, entonces Él empieza a hacer un trabajo en tu interior. ¿Qué necesitaba José para llegar a ser el segundo al mando de un país o una nación o un imperio como Egipto? ¿Qué necesitaba José? Necesitaba bajarle los humos. Porque cuando recibió los sueños, se fue muy orondo a decirle al papá: yo voy a estar delante de ustedes, ahí ustedes se van a inclinar delante de mí. Eso me lo reveló el Señor en un sueño, en donde habían 12 espigas y las 12 se inclinaban ante la mía. Papi, ¿y cómo así? A ver, un momentico. He allí lo que pasó con José. Tuvo que meterlo en todo ese proceso para poder de que se le bajaran los humos. ¿Ok? Y eso es precisamente el proceso de santificación que proviene en el corazón del hombre y del ser humano. Un proceso en el cual tiene necesariamente que empezar un reconocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa para que Él empiece a desarrollar un proceso de santificación en tu vida. Siempre proviene desde el impacto interior. Cuando una santificación es efectiva en el corazón del hombre, cuando implica un proceso iniciado por el Espíritu y un esfuerzo personal. Porque de nada sirve que el Espíritu Santo te esté diciendo: por ahí no, ay, pero yo me meto por ahí. Cuando el Espíritu Santo te diga: esa persona no, pero es que es mi amiga y yo la quiero a mi lado. Cuando el Espíritu Santo te diga: esa acción no, pero es que yo estoy acostumbrado a hacerla. Si el Espíritu Santo se esfuerza por hacer de que tú te santifiques, ¿por qué no haces un esfuerzo personal para realmente avanzar? Eso es como cuando el entrenador del gimnasio te dice: haces este ejercicio, pero es que ese no, yo no quiero hacer ese, yo quiero hacer otro. Si eres el que sabe cómo es la vaina, ¿ok? Dios desea y provee los medios necesarios para nuestra santificación. Créanlo. Usted a veces dice: pero ¿cómo así? ¿Esto es lo que tengo que hacer? No, ¿cómo te ocurre? ¿Y si ese es el plan de Dios? Uno no sabe cuáles son las cosas que Dios provee para que la santificación se haga efectiva en nuestras vidas. Uno no sabe cuál es la respuesta real de Dios, sino hasta cuando uno aprende a escuchar la voz. Mire, hay algo interesante dentro del proceso de santificación, y es que todos los seres humanos pensamos que lo que yo sé y lo que yo creo es lo correcto, ¿ya? Y eso no es lo que Dios espera de nosotros, no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nos dejemos guiar, ¿ok? La palabra de Dios nos dice cosas y a veces nosotros decimos: por ahí no, eso no es lo que yo quiero. No, yo estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en esto, y eso es lo que voy a hacer. Y así no funciona. La santificación no funciona de esa manera. La santificación funciona cuando te dejas guiar y el Espíritu Santo te mueve de un lado para el otro. Y
Y hay algo bien importante que era lo que iba a decir finalmente. Va a ser muy difícil santificarte si no sabes cómo oír la voz de Dios. Si no aprendiste a oír la voz de Dios, va a ser muy complicado que te santifiques. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos esperando que Dios hable de unas formas, ¿sí? No falta el que diga, a ver, Señor, envía a tu ángel con la espada desenvainada y que me diga qué es lo que tengo que hacer. Dios no va a hacer eso, ya no lo hace. Ya no lo hace así, pues, como nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí iba caminando por el camino y se encontró un varón macedonio parado al frente con un resplandor de no sé a dónde, y entonces sacaba la espada y le decía, y todo el mundo está esperando que sucedan las cosas así. Y resulta que vas caminando por la calle y te encuentras al pastor Julio Vargas y te dice, hey, palao, usted está cometiendo tal error. No, Señor, envíame más bien un ángel. No reconocemos que Dios tiene ciertas voces que no las queremos escuchar de esa manera, ¿ok? Que Dios siempre está presto para hablarte, pero a veces tus oídos son los sordos. No es que Dios no ha hablado, sino a veces tus oídos son los sordos a la voz de Él, ¿ok? Dios tiene el poder para actuar en tu vida y para reactuar en todos los momentos en que sea necesario, ¿ok? Miren, hay niños que entienden a la primera. Si mete los dedos en ese enchufe, se va a electrocutar, maestro. Ah, no la mete. Pero hay niños que no entienden a la primera. ¡Cha! Se pegó la electrocutada y le pasó corriente y duro y lloró. Resulta que a los 8 días está otra vez metiendo los dedos allá. Entonces, ¿por qué no aprendió? ¿Que no le dolió? No, el pelado es así. Y hay personas que también entienden a los juguetazos constantes, ¿sí? Mire, hay seres humanos que no se conforman con una reprimenda, que tienen que tener consecuencias graves para poder aprender. Y entonces siempre el reaccionar del ser humano, ¿cuál es? ¡Ay, Dios tan malo! ¡Ay, es que Dios no me ama! ¡Dios ya me abandonó! Es que has metido nuevamente los deditos en el enchufe. ¿Y eso qué te va a suceder? Te vas a electrocutar. Y eso es lo que Dios no quiere. Ahora, Dios va a actuar en tu vida y tú decides si aprendes a la primera. Yo tengo un dicho, yo no sé si lo escuché en algún lado, pero no recuerdo, me lo inventé yo, creo. Yo siempre he dicho que si alguien me dice que esa serpiente es venenosa, yo no le tengo que meter la mano para comprobar si es verdad o no. ¿Ok? Y puede que no sea venenosa, pero la verdad es que yo no tengo que probar si lo es. ¿Me entienden a lo que me refiero? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si Dios en su palabra te viene diciendo una serie de cosas que se han comprobado por miles de años que son así, no tendrías que meter tu manito para saber si es verdad o no. Deberías creerle a la palabra porque te está librando de muchos dolores. Y eso es santificarse, escuchar la voz de Dios. Bien, para el próximo domingo vamos a tener la última parte de la santificación práctica. Y vamos a ver las dimensiones de la santidad. Oremos y que Dios ponga y que Dios nos ayude en este proceso de santificación. Padre eterno, gracias. Padre eterno, muchas gracias por darnos esa oportunidad hermosa de poder entender, Señor, tu palabra. Yo sé, Señor, que nadie puede decir que no se le advirtió. Nadie puede decir que eso no se le dijo. Yo sé que tu palabra nos está diciendo, nos está advirtiendo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que realizar. Por esa razón, Espíritu Santo, yo te pido, por favor, toma el control de nuestras vidas, Señor. Toma el control, Señor, y que nuestra santificación, Señor, sea una santificación constante, pero sobre todo, Señor, una santificación
que nos lleve a reconocerte, Señor, como el Dios de nuestras vidas, como el Señor de nuestras vidas, Señor, como alguien, Señor, que está allí llenando nuestros corazones. Como alguien que tiene el absoluto control. Tómanos, Espíritu Santo, tómanos, Señor, y renueva nuestra manera de pensar, renueva nuestra manera de vivir, renueva, Señor, todo lo que somos, oh Dios. Padre, por favor, fructifica en nosotros, Señor, nuestras vidas para que podamos avanzar. Rompe todo lo que no es tuyo, Señor. Rompe todo lo que no te pertenece. Rompe, Señor, lo que no ha dado fruto en nuestra vida. Quebranta, Señor, el orgullo, la altivez, toda la soberbia, todo lo que no te pertenece, todo lo que no implica, Señor, ese fluir de tu Espíritu Santo. Y hazme enseñable, Señor. Espíritu Santo, todo aquello, Señor, que está interrumpiendo ese favor tuyo, por favor, quítalo. Y permítenos, Señor, que podamos, Señor, avanzar y ser mejores cada día, y ser fructificados y ser llenos, y entrar, Señor, en la tónica necesaria como poder, Señor, enfocarnos en un progresivo mover de nuestro espíritu hacia la verdadera santificación, que es estar contigo, Señor. Tómanos, Señor. Este es un tiempo en el cual nosotros queremos pedirte que nos perdones si alguna ocasión, si alguna cosa hemos hecho equivocada, si alguna situación hemos vivido equivocada, diferente, Señor, y no hemos, Señor, estado como debemos estar. Padre, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro único Salvador, y por eso, Señor, hemos decidido estar aquí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. El clamor de hoy, Señor, en nuestras vidas, Señor, es que hoy necesitamos más de ti, necesitamos más de esa purificación y santificación. Sobre todo porque estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días, Señor. Estamos viviendo, Señor, el último momento, Señor, en el cual, Señor, tú puedes abrigarnos con tu presencia. En el último momento en el cual tú puedes, Señor, tocarnos. En el último momento en el cual tú puedes, Señor, realmente, Señor, renovar. Padre, porque lo que no se haga ahora, Señor, tal vez no alcance el tiempo para hacerlo después. Y hoy estás hablando al corazón de muchos, Señor, en cuanto a la necesidad, Señor, de buscarte, de que ya, Señor, está finalizando, Señor, el reloj espiritual, y que hoy, Dios Todopoderoso, tal vez estas predicaciones no vuelvan, Señor. Por favor, Dios, hónranos, Padre, para que muchos de los que están viendo a través, Señor, de esta señal, Señor, crean, Señor, y te busquen, Dios Todopoderoso, y que los que no, Padre, puedan, Señor, en un momento arrepentirse, Padre, y puedan llegar a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo. Y sé, Dios Todopoderoso, que tú eres el que toca todo, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mil bendiciones para todos.
Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Recuerden que esta es la casa de Dios. Estamos aquí para su servicio. Vengan, congréguense acá en la calle Quinta B3 bis, número 3791 del barrio San Fernando. Aquí cada domingo a las 10 de la mañana, si Dios nos presta la vida y nos permite, estaremos para dar gloria a nuestro buen Dios. ¿Vale? Muchas gracias, mil bendiciones. Nos vemos. Cuídense. Chao.